bueno. Señores, ya estamos en el escenario de las entrevistas. En ocasiones se hace otro programa durante la pausa comercial, pero la bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado en esta mañana. Y nos acompaña el doctor José Juan Castillo Almonte. Él es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el INCORT. Él está con nosotros y vamos a hablar de muchos temas importantes con el doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bienvenido, doctor. Doctor, Gracias. el tema del trasplante en República Dominicana, ¿qué tan real, qué tan importante y qué tan bien recibido es ese tema por la población dominicana? Bueno, recibido siempre es bien recibido, porque lo reciben pacientes que verdaderamente están en terapia dialítica, en el caso del trasplante renal, y en el caso del trasplante hepático son pacientes prácticamente terminales con cirrosis, que si no se trasplantan mueren en poco tiempo. Estos son los dos más comunes aquí. O sea que el recibimiento siempre es bueno. ¿Y la Ahora, demanda? la tasa de trasplante en República Dominicana es muy baja. O sea, las necesidades de trasplante son mucho mayores que los trasplantes que se realizan cada año en República Dominicana. ¿Y cuáles son esos más demandados? El más demandado en República Dominicana y en el mundo entero es el trasplante renal. Y es el que más se hace en el mundo entero. ¿Alguna razón específica, hay alguna conducta, digamos, del ser humano que motiva, que genera que esa parte del cuerpo sea la que más se afecte y por ende la que más tenga que cambiarse? Claro, la insuficiencia renal crónica no es una enfermedad, vamos a decir, casi siempre no es una enfermedad primaria del riñón, sino que es producida por dos grandes epidemias que afectan al mundo, que es la diabetes mellitus, principalmente la tipo 2 y la hipertensión arterial. Esas son las dos causas principales de insuficiencia renal crónica. En el caso de lo hepático, están la hepatitis C, hepatitis B, está el alcoholismo, está el hígado graso. Pero, o sea que esas son las causas que llevan a que estos órganos disfuncionen y lleguen ya a una etapa terminal necesitando de un trasplante. Mueren muchas personas, doctor, esperando trasplante en esas áreas. Sí, mueren. Las causas de insuficiencia, en el caso de riñón, para que ustedes tengan una idea, en 1990 la causa de muerte por insuficiencia renal crónica era la 27 causa de muerte. Cuando se contaba la primera, la segunda, estaba en el 27 lugar. En el 2010, en 20 años, subió a la posición 18. Y en el 2020 ya estaba dentro de las 10 primeras. ¡Wow! O sea, se considera globalmente que la insuficiencia renal crónica es la 8ª causa de muerte en el mundo. Y hay países como España que le están proyectando para el 2035, 2040 como la 3ª causa de muerte. ¿Y por qué no se hace campaña de prevención, por ejemplo, aquí de manera local, para evitar eso? Bueno, se hace campaña no solamente a partir de sociedades especializadas, como la Sociedad de Nefrología, sino también desde el Ministerio de Salud Pública. Pero para ese tema. No, claro, para prevención de la insuficiencia renal crónica. Ajá. Pero yo no he visto campaña de eso. Bueno, En salud pública no lo he usted visto. no va a ver una campaña directa sobre insuficiencia renal crónica, pero sí va a haber campaña sobre las causas que producen insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, usted ve campaña contra la obesidad, usted ve campaña contra la hipertensión y contra la diabetes, que son las causas principales que llevan a la insuficiencia renal crónica. Usted ve campañas sobre el alcoholismo, usted ve campañas que la gente se va. Doctor, esas campañas. Bueno, son muy tímidas. son tímidas, pero son campañas. Sí. Al ser tan tímidas, no inciden en la población para que tenga conciencia. Bueno, para que una población adquiera conciencia sobre un tema, debe ser repetitivo. Correcto. Y
y la población debe aceptar, o sea, esa campaña. Pero hay que hacerla, porque mire, recuerde que por ejemplo, un mire, tema diferente al que le voy a tocar. Por ejemplo, la campaña de los fuegos artificiales. Recuerda, para diciembre era una pandemia de niños quemados por fuegos artificiales. Me recuerdo que Freddy Veragoico, Uchi, tomaron esa campaña. pero los fuegos artificiales tienen Y se logró. los fuegos artificiales tienen una ventaja como campaña, que no tiene la diabetes y la hipertensión. O sea, usted no puede hacer una campaña para que la gente coma bien, obligarlo a que coma bien. Mientras los fuegos artificiales, usted puede tener un decreto prohibiéndolo la venta de fuegos artificiales. Entonces son dos cosas diferentes. Si yo pudiera tener un decreto prohibiendo que la gente sea obesa, pues yo sería una campaña más práctica, ¿no verdad? En los fuegos artificiales no son comparables. Sí, pero es una función de salud pública. Claro, hacerlo, no, yo no digo que yo no sé es que son diferentes. Yo no digo que no es una Sí, función de salud pública, pero no son comparables porque los fuegos artificiales yo puedo emitir un decreto, tener inspectores que me prohíban los fuegos artificiales. No, me refiero al concepto campaña de permanencia. Ahí es que mientras el fuego artificial cuando se prende crea un sonido. La diabetes es silenciosa y la hipertensión también. Por ejemplo, doctor, aquí se planteó... O sea que es diferente. Aquí se planteó recientemente el tema del etiquetado de los productos alimenticios, claro, para resaltar las condiciones de riesgo que potencializa los ingredientes que tiene cada producto. ¿Ese mecanismo se ha contemplado o se ha analizado para evitar, para cortar de raíz? Incluso hay campañas para bajarle la sal a ciertos alimentos. Bueno, yo hablaba de ahorita. Y en colegios, por ejemplo, usted ve que no le permiten llevar, algunos colegios no le permiten llevar meriendas que incentiven la obesidad. Incluso hay países donde los refrescos de soda han prohibido los envases grandes. Han reducido las presentaciones. Han reducido las presentaciones. Y todo eso se enmarca en una campaña, por ejemplo, contra la obesidad. Aquí se habla, la Sociedad de Cardiología está cansada de hacer campaña contra el comer saludable, el comer bajo de sal. Pero la aceptación de esos mensajes depende mucho de la receptividad de la población y de la educación de la población y de la posibilidad de la población de poder comer sano también. ¿Está asociado esa enfermedad al poder adquisitivo de la población? Bueno, la insuficiencia renal crónica es más frecuente en países de ingresos medios y de ingresos bajos. Obviamente porque si estamos hablando de que la hipertensión y la diabetes son las dos causas principales, en países de ingreso bajo, el acceso a los medicamentos para el control de la hipertensión y para el control de la diabetes es mucho menor que en los países de ingresos altos o medios altos. Doctor, la Junta ahora, cuando uno va a sacar la cédula, le pregunta que si quiere ser donante. Ese elemento nuevo en la nueva cédula, ¿cómo usted lo valora? Vamos a aclarar lo siguiente. Le están achacando a la Junta eso. No, eso es una iniciativa que sale de unas diputadas del Parlacén y de nosotros, del INCOR. Porque aunque la ley dominicana de trasplante fue promulgada en agosto de 1998, establece que todos los dominicanos somos donantes de órganos, a menos que hayamos dejado un documento. Testamento. Un documento donde digamos que no somos donantes. Es decir, la ley de trasplante en República Dominicana es lo que se llama la ley presunta, donde se presume que todos somos donantes. De todas maneras, a renglón seguido de ese párrafo de la ley, dice que siempre se acatará o se aceptará la decisión de los familiares del fallecido. Ahora lo que se pretende es que la persona expresen su deseo de ser donante. No sé si
la Junta lo ha dicho, que va a haber 2 cédulas, una cédula física y una cédula digital. Sí, lo ha dicho. Claro que sí. El deseo de ser donante va a aparecer en la cédula digital, no en la cédula física. Y la manera de el ciudadano expresar su deseo de ser donante va a estar establecido a través de 3 mecanismos. De un carnet que emitimos nosotros como Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes de órganos y tejidos, y con el llenado de un formulario que va a estar en la mayoría o en los principales centros de cedulación, donde el ciudadano puede llenarlo, presentarlo, y entonces le pondrán su deseo de ser donante. A pesar de que en la cédula digital, diga que usted quiere ser donante, siempre se respetará la disposición o la opinión de los deudos del fallecido. O sea, siempre se va a respetar eso. No importa que usted diga en su cédula que usted quiere ser donante. La palabra final la tienen los deudos. Siempre. Sí. Siempre se le preguntará a los familiares del fallecido si aceptan la donación. El tema, doctor, perdone, ahí mismo. O sea que no va a ser no es una imposición, como creen algunas personas que irresponsablemente en las redes hablan de que si tú pones que va a ser donante, Sí. te van a sacar los órganos por encima de la opinión de los familiares. Claro, Doctor, 2 cosas. ¿Qué tan fácil o complejo termina ser extraer órganos? Porque hay un lapso de tiempo que debe custodiarse de alguna forma para garantizar que esos órganos queden en buena condición para que la persona que los recibe pueda utilizarlos. Claro. Eso por un lado. Y lo otro, el tema de la facilidad, vamos a decir, para la obtención de eso. Aquí funciona el modelo de listas de espera. Sí, Aquí funciona el modelo de gestión de donantes. Dígase, si yo necesito un riñón, yo tengo que salir a buscar mi donante, y si lo salí a buscar, ¿a qué responde? ¿A la lista de espera o me responde a mí de inmediato? ¿Cómo funciona eso? Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo. La primera, ¿cuán difícil es extraer un órgano? Si es para fines de trasplante, tiene que ser con un equipo especializado. O sea, no es lo mismo extraer un órgano para mandarlo al patólogo, para que el patólogo me diga qué tipo de enfermedad tenía ese órgano, que extraer un órgano con fines de trasplante. Para extraer un órgano con fines de trasplante no lo puede extraer cualquier cirujano. Tiene que ser un cirujano adiestrado y formado en trasplante. Okay. Ese órgano, luego de extraído, tiene que ser perfundido con un líquido de preservación. Un líquido de preservación que le da al equipo de trasplante, dependiendo del órgano, ciertas horas, un número de horas para ser colocado, para ser trasplantado. El riñón, que es el que más dura alrededor de 24 horas. Hay órganos como el corazón que dura de 6 a 8 horas y el hígado de 8 a 10 horas ya tiene que ser colocado en el receptor. O sea que el receptor es la persona que va, la persona que va a recibir sí, el órgano. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la pregunta de que si hay lista de espera, sí, hay una lista de espera nacional que funciona que la maneja el INCOR, que es una lista de espera para trasplante renal de donantes fallecidos. Es la única lista de espera que actualmente tenemos, porque como en hígado solamente hay una institución en el país que trasplanta hígado, pues todos los hígados que se procuran van directamente a esa institución. ¿Ese cuál? Que es el Hospital General de la Plaza de la Salud. Okay. En riñón es diferente porque los riñones de donantes fallecidos pueden ser colocados en 3 instituciones diferentes. El SECANOT, el Hospital Metropolitano de Santiago y el Hospital General de la Plaza de la Salud. Ahí sí tiene que funcionar la lista de espera y funciona de la siguiente manera. Si se procura un órgano, como hay tres equipos
que trasplantan y que pueden ser procuradores, el equipo que lo procura se queda con uno de los dos órganos. Y el otro órgano va a la lista de espera. Y por un mecanismo, un programa computacional donde están todos los datos de los pacientes que están en lista de espera, ese programa saca los 10 mejores receptores, dependiendo de la característica del órgano. La característica del órgano va a depender de la edad del donante, el grupo sanguíneo y la histocompatibilidad que tenga ese donante para relacionarlo con los posibles receptores. Usted dice que va equipo, ¿cómo es? Procurador. El equipo procurador es un equipo de cirujanos que están entrenados en extraer esos órganos con el cuidado suficiente para no dañarlo y poderlo colocar en un receptor. Entonces, doctor, cuando uno escucha gente como el padre Rogelio que dice se están robando los niños para tráfico de órganos, ¿eso es correcto? Eso es una irresponsabilidad del padre Rogelio. Eso es una pena que personas como el padre Rogelio se entren en la, vamos a decir, en la cadena de buscar like. Incluso nosotros le escribimos una carta al padre Rogelio, totalmente invitándolo a que pasara por el INCOR o nosotros ir donde él para explicarle cuál es el procedimiento. Y en cuanto ¿usted justifica esa respuesta en el tema de la complejidad que lleva el proceso? Claro, para usted hacer un trasplante, primero los trasplantes no se pueden hacer en cualquier clínica. No lo puede hacer cualquier cirujano. Un centro especializado. Tiene que ser centro de tercer y cuarto nivel de especialidad. Y ahí implica un paquete de personas, de 20, 25 personas, de personas especializadas en el trasplante que están alrededor de un trasplante. Que no son simples, digamos, simples médicos, y no puede denigrar el simple médico, ¿verdad? Sino que no es, por ejemplo, un médico general. Especialista. Un médico general o un cirujano general puede. No. Tiene que ser un cirujano, primero que sea cirujano general y que luego de ser cirujano general haga una especialidad en trasplante. Y muchas veces ese cirujano hace una especialidad en un tipo de trasplante y no en otro. Exactamente. Sí, por ejemplo, el que hace trasplante de hígado, no verdad, y de riñón, lo hace de riñón. No lo puede hacer de corazón ni de pulmón, porque no está entrenado. ¿Llegará a República Dominicana ese tema de trasplante de corazón de forma, digamos, más ordinaria, más cotidiana? Usted señaló dos fundamentalmente como las partes. Sí, es el deseo y la necesidad. Ahora nosotros en el INCOR hicimos un levantamiento. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Primero hay que levantar cuáles son las necesidades del país de trasplante de determinado órgano. Luego de hacer ese levantamiento, se hacen los protocolos. Esos protocolos tienen que ir al Departamento de Normas de Salud Pública y deben ser aprobados. Luego de que esos protocolos estén aprobados, esos protocolos están hechos por especialistas entrenados en ese tipo de trasplantes. ¿Qué tan larga es la lista de espera, doctor? ¿Y cuántos trasplantes suelen hacerse en el país cada año? Bueno, en los últimos 10 años, el promedio de trasplante está entre 70 y 80 trasplantes de órganos sólidos por año. Porque también se trasplantan tejidos. El trasplante más frecuente en República Dominicana es el trasplante de córnea. Que se hacen alrededor de 400 trasplantes de córnea. Que entra en el trasplante de tejidos. Eso es tejido. Pero muy bien. Esto es tejido. ¿Y la lista de espera por dónde anda, doctor? Si tiene el dato. La lista de espera anda de riñón alrededor de 600 pacientes esperando. Ay, pero eso es mucho, doctor. Doctor, han muerto personas esperando. Claro. ¿De qué número estamos hablando más o menos al año? Doctor, no quiere yo podría decir que se mueren la misma cantidad que se trasplantan. Ah, caramba, alrededor de 70. Sí, la relación 1-1. Ok, sí. Hay una paridad ahí entonces. Sí, y se mueren, esos son los que están en lista de espera. No estamos hablando de la mortalidad en diálisis. Ok. Porque no todos los que están en diálisis están en lista de espera. Aproximadamente en lista de espera de riñón hay un 10% de los pacientes que están en diálisis.
Porque En todo el que está en diálisis no diálisis- necesita. En diálisis hay 6.000 pacientes actualmente, alrededor de Wow. 6.000 pacientes en República Dominicana. ¿Y por qué no todos están en lista de espera? Bueno, porque eso es una decisión muy personal del paciente de quererse trasplantar o no. O sea, nosotros no podemos obligar, nosotros vamos a las unidades de diálisis incentivando al paciente que se trasplante, La tasa, que se ponga en lista de espera, pero no lo podemos la obligar. tasa de rechazo, doctor, porque eso es un cuerpo, digamos, ajeno al propio Un cuerpo cuerpo. extraño, Sí, Un cuerpo inicialmente. extraño. Mira, ¿Por dónde anda eso? hay- ¿Cuántos casos se presentan? Hay dos tipos de rechazo. El rechazo agudo, que al principio cuando, por ejemplo, yo comencé a hacer trasplante, a aprender a hacer trasplante por los años 80, cuando estaba haciendo mi especialidad, la tasa de rechazo agudo era muy alta. Porque los ¿Rechazo agudo cuál es, doctor? es el que se produce rápidamente después de hacer el trasplante. Ok. Unos días o meses después del trasplante. Incluso el rechazo agudo puede presentarse siempre, ¿no verdad? Porque si tú eres un paciente estable y te dejas de tomar los medicamentos, va a ser un rechazo agudo. Ok. O sea, siempre puede haber un rechazo agudo. Pero en aquella época los rechazos agudos eran mucho más frecuentes porque teníamos pocas armas, es decir, para tratarlo. Teníamos pocos medicamentos Poco para avances evitar la medicina. el rechazo agudo. Ok. Hoy el rechazo, o sea, lo que se llama la enfermedad crónica del injerto, que es el rechazo crónico, es mucho más frecuente que el rechazo agudo. La tasa en República Dominicana de rechazo agudo debe estar alrededor de un 5%, tratable, porque Tratable. el que tú hagas un rechazo agudo no quiere decir que tú pierdas el órgano, es que el órgano entra en disfunción y para eso hay medicamentos para rescatar ese órgano. Doctor, está muy interesante la Doctor, conversación. muchas gracias. No termina el tiempo, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, siempre a la orden. Bueno, señores, con esto ponemos un punto final a esta entrega y mañana tenemos otra de Despierta RD. Hasta entonces.